si quieres, Caro, me permite la coordinadora de formación y capacitación leer el currículum de nuestro ponente. Buenas tardes, días todavía a todas y todos. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Gerardo Sayas Amaya es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Fue coordinador de Servicio Social del Instituto Sonorense de la Juventud en 2009. Coordinador General de Acción Juvenil Sonora de 2012 a 2015. Jefe de Departamento en Secretaría de Gobierno de 2013 a 2015. Cuenta con muchas actividades en campañas políticas en los estados de Sonora, Baja California y Michoacán. Fue coordinador de procesos del Registro Nacional de Miembros del PAN Nacional. Profesor en el Tecnológico de Monterrey desde hace algunos años. Ha recorrido 28 países. Experiencia binacional, Phoenix, Estados Unidos, México, Ciudad Obregón. Adelante, Tocho, nos da mucho gusto contar contigo el día de hoy porque sabemos que eres un ponente que nos va a enseñar mucho y que va a aligerar la manera de entender las cosas. Saludos. No, muchas gracias, Ana. Pues muchas gracias a todos. Primero que nada, pues gracias obviamente al presidente por su mensaje. A Lisette, pues obviamente que he trabajado mucho con ella. La Lisette ha sido mi jefa muchas veces, sigue siendo, aunque hace mucho que no la voy y la visito para allá, ¿verdad? Pues gracias al David, a Acción Juvenil, a todos ustedes. Veo en la lista muchos compañeros que estuvieron conmigo en Acción Juvenil, en el juvenil que a mí me tocó. Pues a mí me tocó estar en un juvenil diferente al de ustedes, que es lo mismo que les dije la vez pasada que me tocó dar esta plática, pero vean qué increíble está cambiando el mundo, porque la vez pasada estábamos en el estatal dándole en persona, la verdad no éramos más que unos 20 y ahora somos pues 98, entonces también tiene cosas positivas el poder vernos en estas plataformas, ¿verdad? Podemos tener más convocatoria al final del día. Yo creo que algunas de estas cosas, cuando regresemos a la nueva normalidad, pues se van a quedar, yo creo. El poder estar en una reunión, los que quisimos ir en persona y otros que estén conectados en Zoom. Pero bueno, les agradezco mucho el haberme invitado. Le mando un saludo afectuoso a todos. Veo por ahí al Río, al Cristian. Ellos fueron compañeros en mi juvenil. Yo quisiera primero presentarme yo en lo personal. ¿Por qué les digo esto? Porque la plática del día de hoy vamos a repasar un poco la historia de México, pero vamos a hacer algunas reflexiones. Algunas de ellas son reflexiones personales y están basadas en ciertas experiencias que he tenido. Entonces, para esto, pues, les hablo un poquito de mi vida. Yo nací en Ciudad Obregón. Ahí estuve en una escuela que es el Colegio Teresiano de la Veracruz. Aquí hubo una escuela así, que era el Regina en Hermosillo, y pues se acabó el Regina. Yo estuve en esa escuela y a los 13 años tuve que emigrar a Phoenix, Arizona. ¿Por qué tuve que emigrar y por qué me gusta, o sea, me gusta contarles esta historia de esta manera? Porque nosotros los jóvenes nos toca actualmente hacer un proceso que estoy viviendo yo ahorita, que es el de formar alguna familia, y si no queremos una familia, pues formar un hogar, ¿verdad? Ya hay hogares de una persona, pero tenemos que empezarnos a ser responsables de nuestras vidas y eso acarrea pues algunas cosas. Yo me casé hace 6 meses y estoy en esa parte de mi vida. Entonces, a los 13 años, mi papá y mi mamá se divorciaron y no estaban las cuestiones económicas como que de lujo, ¿verdad? Entonces, decidimos irnos a Phoenix, Arizona. Yo me voy para allá y allá en Phoenix hago mi high school entera, toda la prepa. La prepa ya dura 4 años, entonces hago lo que es tercero de secundaria y 3 años de preparatoria. En ese lugar, pues aprendí muchas cosas, conviví con muchas personas que siguen siendo amigos míos. Yo fui un inmigrante con visa de turista, seguramente dentro de este grupo, de estas 100 personas, pues hay algunos que lo han hecho, otros que tienen familiares. Fui un inmigrante, digamos, que tuvo la fortuna de cruzar con su visa. Allá yo cursé mis estudios de preparatoria
y tuve muchas experiencias. ¿Cuáles fueron mis primeras experiencias que tuve? Mis experiencias laborales. Empecé a trabajar a los 16, 17 años y el trabajar me dio la oportunidad de empezar a ganar pues $2,000, $2,500, que allá era un salario mínimo, era mesero y trabajaba en un Jack in the Box, y pues era buen dinero. Y mi papá no me cobraba por vivir en su casa, obviamente, entonces pues ahorraba el dinero. Me voy rápido para no asediarlo mucho con mi vida, pero el punto es que mi primer quincena fui y me compré un Nintendo y una pantalla y me acabé los $1,000. Había trabajado overtime, fueron 15 días y era buen dinero. Les hablo de un tocho de 17 años, 18, y fui por el pantallón chingón y por un Nintendo y me acabé el dinero y a la siguiente quincena dije, no, pues no, empecé a pensar en un carro. Pero bueno, por algún otro motivo uno surfea el internet y yo en esos años, viviendo allá, tenía toda la esperanza de venirme a México. Entonces, de regresarme, pues no estaba del todo a gusto allá. Entonces, en tus lecturas por internet y todo, empezó a despertar en mí la idea de viajar, me empezó a llamar la atención. Hicimos un primer viaje, yo y mi papá, y fuimos a la Ciudad de México. Fue un viaje muy padre. Ese lo hice como a los 15, 16 por ahí, pero ya trabajaba. Después de ahí se metió en mi mente la idea de viajar y mi papá y yo empezamos a viajar cada verano. Trabajábamos, juntábamos el dinero y nos íbamos a diferentes lugares. Pues mi segundo viaje fue a la costa este de Estados Unidos. Fuimos a Washington, Providence, Boston, Nueva York, toda esta parte de allá. Súper mochilero, o sea, ruina la cosa ahí, pero ahí nos paseábamos. Después, mi tercer viaje fue a Europa. Fuimos un mes a 5 países de Europa en un tipo de viaje que tuve la fortuna de viajar. No existía Airbnb, no existía Google como tal, porque no había teléfonos inteligentes. Entonces era un viaje que seguramente a algunos les tocó, pues con mapitas en mano, muchos pleitos en cada esquina, entre mi papá y yo, porque no sabemos ni para dónde irnos. Era un viaje distinto. Pero me tocó conocer esos países en el año 2007, digámoslo así. Vean qué increíble ha cambiado todo en 13 años. Ahorita les comento por qué. Después hice un cuarto viaje, fuimos a Europa otra vez, muy padre, la verdad, condiciones parecidas. Después hice un viaje a Latinoamérica, fui a Colombia y Ecuador. Después hice otro viaje, fuimos a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Fuimos al fin del mundo, que le llaman la Tierra de Fuego, la Patagonia. La verdad es que increíble. Los años iban corriendo y el vivir en Estados Unidos, pues me regalaba la oportunidad como joven de poder trabajar y juntar dinero para invertirlo en esto, que era, pues digamos, mi aspiración en ese momento. Después de este viaje a Sudamérica, estos 2 viajes, hago un como un séptimo viaje a Centroamérica. Ese ya lo hice viviendo en México, pero les cuento mi etapa viajera. Fui a Centroamérica, me fui en camión desde Chiapas hasta Costa Rica. Padrísimo, la verdad. Un gran viaje, solo hay algunos lugares en los que te quedas y dices, no quiero regresar. Por la inseguridad, por momentos en retenes, cosas que te pasan y así, pero lo hice. Fui a Canadá y mis últimos 2 viajes, y son importantes para esta plática, fueron a Cuba, que fue un lugar al que siempre quise ir, fue hace 2 años. Estuve 10 días ahí y en mi luna de miel fui a Tailandia y a Singapur. Tailandia está increíble, la verdad es que es un lugar que vale mucho la pena, se lo recomiendo a todos. Pero Singapur, ¿qué tiene Singapur? Singapur es muy interesante, es un lugar que hace 50 años
es una ciudad-estado. Hace 50 años era un embarcadero de lanchas con cientos de problemas de desintegración social, de pobreza, de miles de conflictos, y en 50 años, 53 si gustan más o menos, se fueron como un torpedo al primer mundo. Es increíble. La verdad, en ese país se implementó un sistema de derecha y pues hay personas que lo calificaron de pues radical o dictatorial, pero en fin, yo estuve ahí 10 días y ya en la parte de si son felices o no los ciudadanos, pues yo no tuve tiempo de constatarlo, pero sí me tocó ver un lugar impresionante en modernidad, impresionante en servicios públicos, en calidad de vida. Un lugar en el que yo le decía a mi esposa, si ahorita llega el presidente y nos dice si nos queremos quedar, pues te dan ganas de quedarte, ¿me entiendes? Entonces, eso me tocó ver. Y eso va a ser un poquito de lo que yo quisiera hablarles. Y ahí es en esa parte, bueno, ahorita la retomamos para seguir con mi vida, pero esa fue mi parte viajera. ¿Y cómo la logré? Oigan, la verdad la logré. A mí no me pagaron los viajes mis papás y logré pagármelos yo por estos trabajos que tuve en Estados Unidos, en los cuales pues ganaba mis 8 o 10 dólares la hora y juntaba el dinerito. Y ahorraba también, o sea, no era fácil. Bueno, después me vengo en Hermosillo, llego a los 18 años. Yo en Hermosillo no conocía a nadie. Interesante porque soy de Obregón, pero pues así es la gente, o sea, las familias son de donde son. Algunos de ustedes pueden ser de aquí de Hermosillo y nunca haber ido a Obregón y no pasa nada, es como es. Entonces llego a Hermosillo a los 18, llegué en una cheroquita que me había comprado, ahí un carrito, y empiezo a hacer una vida aquí. La verdad es que en esta época empecé a ir a la universidad, empecé a ir a Derecho, al ratito apareció el PAN en mi vida, empecé a participar en el gobierno del estado, en el Nuevo Sonora, pues experiencias en campañas, toda una parte que se nos fue volando. Si está la Liseta ahí, seguramente así fue, ¿me entiendes? O sea, ese sexenio se nos fue volando. Me acuerdo que andábamos en Guatabampo en un gobernador en tu colonia y al rato estábamos todos madreados 6 años después en el palacio, pero bueno, así pasaron las cosas, pues no pasa nada. Ya nos tocará caminar por ahí a los que traemos esa intención, participar de nuevo, ¿verdad? Pero, pues bueno, en esta parte de Hermosillo, pues me toca ya regresar de Estados Unidos para acá, de Phoenix para acá, y pues rápidamente te vuelves a acostumbrar, ¿verdad? A tu regreso a México. Vivo toda esta parte, ya son más de 13 años que llevo aquí, 14. En esta parte me casé hace 6 meses y tuve un lapso en que me fui al DF 1 año y medio, vale la pena mencionarlo. La verdad es que tuve una gran oportunidad de irme al Registro Nacional de Militantes, al CEN, y me tocó trabajar ahí 1 año y medio. Yo me encargaba de algunos estados: Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua y Colima. Pues viajaba por todos esos lados, padrísimo, conocí a muchos compañeros panistas, me tocó ver comités directivos estatales muy interesantes, con peculiaridades ahí, padres, ¿verdad? Muchas cosas, muchas dinámicas que se viven en otros estados. Hay lugares más aguerridos, por ejemplo, me tocó estar en el comité directivo estatal en Chiapas y Oaxaca. Muy buenos amigos dejé ahí, pero son dinámicas diferentes, la verdad. Allá la gente está acostumbrada a hacer las cosas diferente y también las hacen diferente en el estatal, pero ahí me tocó estar. Pero bueno, oigan, yo solo quería hablarles de esto porque yo siento que al final del día, el haber vivido en Phoenix, el haber vivido en México, pues me hace reflexionar muchas veces, oigan. Y esto se los digo hoy porque yo tengo muchos amigos que me dicen, no sé si me voy a ir al otro lado. Y es válido, oigan.
y también es válido irse a Canadá, o también es válido quedarse. Pero yo les hablo de esto porque somos jóvenes, pues, y la verdad, todos estamos preocupados, ¿verdad? Por, pues, qué pensión vamos a tener en un futuro, cuánto vamos a ganar al salir de la carrera, qué oportunidades tenemos. Yo les puedo decir, y no es un ánimo de agüitarme o algo, pero yo ganaba trabajando en 2 trabajos, era mesero y trabajaba en el Jack in the Box, o sea, sí trabajaba mucho, no tenía vida, como dicen algunos, pero pues ganaba mis 2,000, $2,400 mensuales. Y esto, pues eran algunos 50,000 pesos, pues, más o menos. Eso, oigan, yo no lo he llegado a ganar en México. Y me vine y estudié una carrera, tengo un pequeño negocio de mudanzas y no le he pegado a 50,000 pesos mensuales. No es el dinero todo, claro, y eso nos lo dicen algunas personas, pero pues nos permite hacer cosas, ¿verdad? Comprarnos una casa, comprar un carro. Entonces, esa es la parte que yo quisiera comentar el día de hoy y empezando a reflexionar la historia de México. Ahí es la parte en la que yo coincido con el presidente. ¿Por qué? Pues, o sea, ¿por qué si México y Estados Unidos, por ejemplo, comparten casi los mismos años en fechas, ¿por qué si tenemos 2 litorales? ¿Por qué si tenemos a un pueblo lleno de jóvenes y tenemos recursos y todo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nosotros no logramos despegar? Y eso que somos un increíble país, la verdad, o sea, estamos muy bien. Me tocó compararme con Ecuador cuando estuve ahí, con El Salvador, por ejemplo, que ahorita su presidente, Nayib Bukele, está haciendo un trabajo interesante ahí, pero estamos muy bien, pero todos queremos estar mejor. Todos queremos estar mejor y es impactante el cruzar una frontera y que ya no tires basura y que andes bien cagado de los policías. ¿Qué pasa ahí? Pues, o sea, ¿qué será? Pues, obviamente, pues es todo un tema, ¿verdad? Pero ahora sí ya voy a empezar a compartir mi presentación. Y en esa parte es la que les digo, coincido con el presidente en eso. Los países del primer mundo algo están haciendo y algo hicieron para salir adelante. Espérenme un segundito. Entonces, ¿dónde voy? Déjenme lo pongo completa. Muy bien, entonces el tema sería historia política mexicana y otras reflexiones. Iniciaríamos con, me molesta una cosa, aquí lo tengo encima, lo vamos a ver. Iniciaríamos un poquito con una reflexión sobre nuestros colonizadores. Pues todos hemos visto películas, hemos leído un poquito, ¿verdad? De cómo se dio, pero pues tenemos por un lado en Estados Unidos, si les queremos llamar colonizadores a ambos, pues tenemos estas personas que llegaron por la costa que llegaron a las primeras 13 colonias, si quieren desde el Mayflower hasta como hayan llegado, hay versiones de algunos vikingos, de gente que lo dice antes, pero bueno, llegan los ingleses a instalarse a este lugar buscando ellos de alguna manera un lugar donde poder vivir, donde huir del rey, donde pagar menos impuestos. Entonces empiezan a hacer aldeas, pero con la idea de quedarse ahí, hacer vida. Y por otro lado, digo, y les digo que son reflexiones, no quiero aterrar a los españoles, pero bueno, los españoles pues llegan un poco más con la idea de, bueno, primero llegan y nos descubren, luego llegan, si así lo queremos decir, ¿verdad? Que nos descubren, llegan y sí traen ansias de riqueza, ¿verdad? Es ser una expedición para llevar oro a la corona y cosas. Entonces, lo que diferencia es que en primer lugar no eran descubridores, sino que adquirían los territorios, ya sea por guerras o los compraban, pero con la idea de quedarse.
Pero bueno, a nosotros nos conquistan los españoles a México, a Estados Unidos lo conquistan los ingleses. Así sucedieron las cosas. Después viene el proceso de lo que fue nuestra, ahí está, nuestras independencias. La independencia de Estados Unidos, pues fue en 1776. Inglaterra había impuesto leyes muy estrictas sobre las 13 colonias. No soy muy de películas, pero está la película El Patriota. Si alguien no la ha visto, pues está interesante. La verdad es que está padre esa película. Los colonos querían ser libres sin tener que pagar impuestos a Inglaterra. La masacre de Boston, había diferentes cuestiones en juego. Líderes: Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson. Es diferente ahí. A mí me tocó ir a Washington cuando fui de vacaciones y pues increíble como una ciudad fundada de cero, puedes hacer este centro político, ¿verdad? De cómo tener la Casa Blanca, el Capitolio, el Obelisco, el cementerio de Arlington. Ellos fundaron e hicieron a modo de esas ciudades. Nosotros, por otro lado, ya teníamos una Ciudad de México increíble, llena de historia, padrísimo. Pero así nos pasa a nosotros. Ya había una gran ciudad. Entonces vienen ellos a encontrarse españoles y los pueblos que estaban ahí en la Ciudad de México. Entonces, después en México, pues 1810, 1821, no sabemos que había desigualdad social, altos impuestos, e inicia ese nacionalismo criollo súper válido, de decir, hey, vamos a hacer un propio país, ya estamos muy lejos de España, y empieza. Algunos líderes: Miguel Hidalgo y Costilla, José María de Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Entonces, pues así arrancamos, ¿verdad? Aquí ya nos separamos un poco de Estados Unidos y arrancamos un poco a lo que fue ya el México independiente. ¿Qué está pasando, oigan, en este momento en el mundo mientras nos independizamos tanto Estados Unidos como México? Pues está pasando la revolución industrial. Ahí nos agarró la revolución industrial. ¿Qué fue, oigan? Pues fue cuando dejamos la artesanía, la agricultura, y pasamos ya más a las fábricas, a las ciudades. Esto inicia en Inglaterra, en la Gran Bretaña, luego se va a Europa y empieza por ahí a llegar a diferentes lugares. A Estados Unidos y a nosotros nos toca, pues nos toca en medio de nuestra independencia, de nuestro conflicto, para liberarnos de estos países. Bueno, pues bueno, ya pasamos a esta parte del México independiente. El México independiente, digamos, vamos a repasarlo únicamente, pues dura, digamos, unos 12 años, se establece la república, hay inestabilidad política, social, hay violencia, tuvimos 2 triunviratos, que son estos gobiernos de 3 personas, 9 presidentes, imagínense, en 12 años. Traíamos ahí temas con una España que seguía pues echándonos el barco encima, y hay un periodo histórico en el que se dice que México quiso conquistar Cuba, y ahí lo lees y está interesante y todo, pero ahí anduvimos. Lo que les quiero decir es que estuvimos en un México independiente, recién fundado, que inicia con un grave problema, que es la división y las constantes pugnas entre federalistas y centralistas. Inicia esa batalla, ¿verdad? De qué vamos a hacer en México. Estamos viviendo la revolución industrial y nosotros estamos ya en esta nación independiente, pues tratando de salir a flote. Centralismo y federalismo. El federalismo, pues este sistema nos dice que el poder se centra en la unión de los estados, que lo comprenden cada uno de ellos con igualdad de libertades y obligaciones, y así nace la Primera República. Y el centralismo, pues, se le puede definir como la concentración del poder en una sola figura o entidad política, siendo esta la encargada de tomar las decisiones que los entes integrantes de este sistema deben acatar al no contar con autonomía. A veces pareciera, la verdad, que nuestro presidente de la República, como que, no sé, me parece que le gusta más ese tipo de acciones, ¿verdad? O por lo menos esa impresión me da.
Entonces, entre el centralismo y el federalismo, oigan, nos venimos con nuestra primera República Federal, obviamente, que ya la mencionamos, esos primeros 12 años. Después viene un centralismo que nos da la primera República Centralista de 1835 a 1841. Los problemas que según los conservadores el federalismo causó durante el centralismo se intensificaron. Se vivieron movimientos separatistas como el de Texas y Yucatán, por ejemplo. Ellos decían es que les das libertades y se llegan a creer países. Yo no creo que haya sido el motivo, yo creo que fueron otros. Se entró en conflicto con Francia por los malos manejos diplomáticos. Esto es todo lo que ellos decían de ese México independiente. Y conflictos internacionales. ¿Y qué más nos pasa? Hasta ahí. Luego nos vamos a la Segunda República Centralista. José Joaquín Herrera asumió la presidencia de México, ocupándose de la conquista de Texas, no lograda, de desconocerlo el general Mariano Paredes como jefe del gobierno. Básicamente nos vamos con todos estos conflictos en esas dos repúblicas, ¿verdad? Problemas internos, estados que se nos quieren separar, y esta guerra entre estos dos bandos. Después tenemos la Segunda República Federal, tenemos caos político, económico, y esto hace fracasar al centralismo, por lo que de nueva cuenta el federalismo es instaurado. La herencia centralista nos deja un país mutilado por Estados Unidos y un conservadurismo reacio ahí que está queriendo seguir regresando a esos modelos. ¿Qué pasa en este va y viene, verdad? En estos casi 40 años o 50 años que nosotros estuvimos cambiando una forma, cambiando otra forma y peleando para cambiarla. Pues se nos viene el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y de los Estados Unidos de América. Pues ya sabemos qué es eso, ¿verdad? O sea, se nos viene esto. Hace cuenta que tuviéramos un chocoflán y llega un cabrón y agarra una cucharada de ese tamaño, ¿me entiendes? Entonces, vas para allá y te quedas como pasó, pues pasó, oigan. Ahí es la parte donde yo les digo que hago mi reflexión. Yo siento que ese gobierno o esos espacios centralistas alejaron a esos estados de la identidad de la Ciudad de México, los acercaron más, se permitió que llegaran estas familias allá, empezaron a hacer una identidad propia y surgen esos movimientos y en eso termina sucediendo. Lo hemos escuchado en estos tiempos, oigan, que dicen la República del Norte de México, cosas así, o sea, son movimientos que pasan. Por ejemplo, en Canadá tenemos lugares que quieren separarse, en España, en diferentes países. Entonces inicia un movimiento, empiezan a tener reuniones, empiezan a tener identidad, empiezan a ver una posibilidad y esto es lo que nos termina pasando. Después, en este México independiente, este México que tiene esta, digamos, esta alternancia entre centralismo y federalismo, nos llega la guerra de reforma. Esta guerra es la que nos trae ya la Constitución de 1857, es la Constitución en la que ya se separa el Estado de la Iglesia, este tipo de cosas, pero seguimos clavados en estos temas, ¿verdad? En seguirnos organizando, en seguir decidiendo. Esta parte a mí se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras nosotros teníamos en México la guerra de reforma, digámoslo así, entre 1858 y 1861, Estados Unidos tenía entre 1861 y 1865 su guerra civil. Lo que les quiero decir es que ambos países también coincidíamos en estar decidiendo algo importante. Estados Unidos con la lucha contra la esclavitud y México siguiendo tratando de definir esta situación. Entonces, ambos países
tienen más o menos los mismos años, un poquito más Estados Unidos, pero pues con conflictos parecidos o en momentos parecidos. Se dice que Benito Juárez y Abraham Lincoln tuvieron comunicación, creo, por ahí está el Rigo, que es muy buen historiador, nos podrá decir, pero pues ambos líderes estuvieron sorteando estos conflictos. Digo yo, el tiempo pasa y se pierde. Decidir entre el federalismo y el centralismo de una u otra forma frenó el avance de México como nación independiente. Las pugnas entre adoptar uno u otro modelo tenían al país debilitado, tanto en lo político como en lo socioeconómico, factores aprovechados por las grandes potencias que en muchos casos hacían valer derechos abusivos mediante la fuerza. Digamos, nosotros estábamos preocupados como México por organizarnos y otros países pues traían ya un dinamismo más poderoso. Entonces, si un país te ve a ti por dentro convulsionado, emproblemado, pues tiene la fortuna de poderse involucrar en tu toma de decisiones, poder apoyar a otros grupos que tengan otras ideas. Entonces, así se nos va el tiempo. En estos primeros años de nuestro país, digámoslo, pues se nos van 57 años. 57 años para nosotros, oigan, son toda una vida. Yo tengo 31 años. Espero vivir 57 años más, ¿verdad? Andar de ruquillo por ahí. Pero esos 57 años son los mismos años, oigan, que le tomó a Singapur pasar de pobreza extrema al primer mundo. Es muy interesante el tema de Singapur porque nos da el ejemplo. Sin duda es una ciudad-estado, es un lugar más pequeño, tuvieron más oportunidades de organizarlo. Sí, pero vale la pena voltear allá a ver qué hicieron. Porque aquí a veces ves, o como les digo yo a veces a mis alumnos, imagínense, vemos el clásico video de un tráiler que se volteó con coches y 10 minutos después hay una machetiza ahí en medio de la carretera, una carnicería, se arma la raza corriendo con carne por todos lados. ¿Qué pensarán en un país tan avanzado como Singapur de eso? O vemos otra escena en la que está un gasoducto o un ducto de estos del huachicoleo tirando diésel o gasolina y la gente acercándose. Entonces, te quedas tú, ¿qué nos falta? Pues muy seguramente nos falta orden, ¿verdad? Nos falta que no haya impunidad, impartición de justicia. Pero bueno, en el modelo de Singapur, ellos inician primero, lo primero que hicieron fue hacer una pequeña corporación e inician trabajando un tema anticorrupción increíble, lo empiezan a hacer, empiezan a depurar las instituciones. Pero, pues ese ya sería otro cuento, pero es muy interesante. Se lo recomiendo que lo volteen a ver porque seguramente nos da esperanzas a todos de hacerlo. Luego seguimos en nuestro México, después de la Guerra de Reforma, pues nos llega el Porfiriato. Fue este periodo entre 1876 y 1911. La verdad es que se logra la paz 25 años, se construye el ferrocarril, se hacen cientos de obras en la Ciudad de México, edificios como el de Minería, el de Correos, el de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia. La verdad yo siento que fue una época pues increíble, ¿verdad? Fue un momento importante para México. Ojalá pueda regresar el tiempo y decirle, hey, haz unos cuantos programas sociales, ayuda a la gente, se están enojando, se te está yendo la mano, porque creo que hubo crecimiento. Bueno, no lo creo, o sea, lo vemos, pues tú te paseas por el DF y ves todo eso que sucedió en esos tiempos. Pero igual volvemos a otro momento en el que la desigualdad social y estas cuestiones pues desembocan y vamos avanzando,
en la Revolución Mexicana. Sería bueno poner en una línea del tiempo tanto a México como a Estados Unidos, ver qué fueron viviendo ambos países. Pero nosotros ya en la Revolución Mexicana, pues 1910, ahí estamos, a la guerra más fuerte que ha habido, yo creo, en este país. Más o menos 10 años de estarnos peleando, ya saben, cientos de bandos, y fue una guerra que detuvo al país 10 años. ¿Y en qué momento? Pues en un momento en el que México podía estarse perfilando para tener un papel más importante, tal vez en la Primera Guerra Mundial, o seguir con ese crecimiento que nos había dado Porfirio Díaz. Tal vez había maneras de haber resuelto esto sin haber tenido que llegar a eso, pero así pasó. Entonces, viene este México ya en 1910. O sea, pues ya algunos de nuestros familiares vivieron esto, sin duda. Algunas personas, mi abuela nació en 1922, por el lado de mi papá, pero por el lado de mi mamá, mi abuelo sí nació en 1905, por ahí. Entonces ya le tocó esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué logros tuvo la revolución? Pues con la Constitución de 1917 se impulsa la nacionalización del sector petrolífero y minero, se crearon importantes ingresos para el gobierno, los trabajadores obtuvieron muchos derechos, protección frente a sus empleadores, la limitación de las horas laborales, se da reconocimiento al sindicalismo, se produjo un importante cambio en la conciencia nacional, se confiscaron tierras, la redistribución de tierras, la clase media tiene un auge, la mayoría de los indígenas son regresados a sus antiguas tierras, pero estos se dicen logros, pero de alguna manera yo siento que inclinamos la balanza muy para un lado, muy para el otro. Por ejemplo, ahorita vemos cómo están sufriendo los empresarios teniendo que sostener a sus empleados, cuando en Estados Unidos, la verdad, sí es más rapaz eso, ¿verdad? Pero si yo trabajaba en el Jack in the Box, si una semana se veía lenta, me decía el manager, oye, no va a haber trabajo esta semana. Ah, bueno, o sea, no tenía que yo irme a la junta ni nada. Él, en una cuestión individual, hacía sus cuentas y me decía, está lenta la semana, no te ocupo, o sea, yo con un cajero la voy a hacer esta semana. Gracias a Dios nunca pasaba seguido, pero si llegaba a pasar, se podía echar mano de eso, ¿verdad? Allá. Aquí, en la revolución, sí, pues sí, algunos sectores que fueron muy golpeados en el porfiriato, después yo siento que obtuvieron muchos derechos, que son buenos, ¿verdad? Pero creo que también se quedó un poco desprotegido ahora el empresario con algunas cuestiones sindicales, con algunas cuestiones de las juntas, cómo se llevan las cosas a cabo ahora. Cosas negativas, las guerras revolucionarias produjeron el desplome de la producción agraria e industrial, obviamente, pues duró 10 años. Se produjo una crisis monetaria debido al exceso de papel moneda circulante. Se establece que la educación impartida por el Estado debería de ser laica y gratuita, prohibiendo la intervención de corporaciones eclesiásticas. Con la muerte de Madero se estableció una lucha por el poder por los diferentes grupos e ideologías. Entonces salen todos estos diferentes grupos, colapsa el sistema económico completamente, inicia la migración a ciertos lugares. Y sí, inicia en esos años, ya empieza a iniciar la migración a Estados Unidos, por ejemplo. Durante la revolución existió un gran número de pérdidas humanas enorme, reiterados derramamientos de sangre, repetidas desgracias a la patria, muchos gastos de guerra, obviamente, y las empresas extranjeras instalaron sus sucursales en el territorio, pero esto no implica que su tecnología fuera mexicana. Yo ahí eso no lo veo mal, la instalación de extranjeros con su tecnología y con sus fábricas y demás. ¿Qué pasa o qué vemos hasta ahora, oigan? Pues yo creo que vemos hasta ahora que si vamos delineando desde, digamos, 1821
hasta este año en el que vamos, de 1921, digámoslo así, pues vemos una falta de continuidad, vemos que diferentes proyectos que se inician, que se terminan, que se inician, que se terminan. Entonces, muy seguramente eso nos ha dado esas faltas de crecimiento en diferentes momentos. Después tenemos el maximato, pues ese periodo, ¿verdad?, en el que estaba el jefe máximo de la revolución, ese momento en el que se funda el Partido Revolucionario Institucional, empieza ya tal vez a marcar esa historia moderna que hemos vivido, ¿verdad?, esa parte de los partidos políticos en México. Y también les menciono, digo eso por si lo quieren leer, les menciono ahí la isla Clipperton o la isla de la Pasión. La verdad es que siempre me ha llamado la atención. Hay un libro de Claudia Restrepo que habla sobre esta pequeña isla. Es una isla que se disputaba entre México y Francia, y en aquel entonces el gobierno de Plutarco Elías, no, de Porfirio Díaz, perdón, ese gobierno de Porfirio Díaz había mandado ciertos militares a cuidar la isla, y después estalla la revolución y estos militares se quedan en la isla. Está padrísimo el libro, pueden ver en internet videos. Ellos se quedan en la isla y regularmente el plan es que un barco iba a salir de Acapulco a llevarles víveres, creo que cada 15 días o cada mes. Pues el barco nunca regresó y se quedan allá atorados. Pues no les voy a contar el final de la historia, es de la vida real, pero está muy interesante. Entonces, después del maximato, oigan, pues llega Lázaro Cárdenas. ¿Qué nos da Lázaro Cárdenas? Pues llega y básicamente nos da, ya saben, la expropiación petrolera. Entre otras cosas, la creación del Politécnico Nacional, reorganizar el PNR, o sea, digamos el PRI en uno de sus cambios de nombre, o Partido de la Revolución Mexicana. Y él nos da este gobierno, pues sí, de izquierda, ¿verdad? Expropian toda la industria petrolera y nos dan esta parte. Ahora, tenemos nosotros, oigan, una gráfica en la que nos dice 150 años para tener crecimiento. Es el crecimiento económico histórico de México entre 1800 y el 2012, oigan. O sea, digo, ya está un poquito viejita. Pero vean qué interesante. Venimos de 1800 para abajo, vamos para abajo en 1850, en toda esta etapa. Eso que estamos mencionando, todos esos años, ¿qué habrá sido? Bueno, tal vez no tomamos un solo camino desde el principio, pero ahí está la muestra. Hasta el año 1900 empieza un crecimiento, ahí lo podemos ver. Esa parte, ¿verdad?, de Porfirio Díaz, que ya nos hizo el ferrocarril, que ya empezábamos a creérnoslas. Y ya viene después ya un crecimiento más pronunciado, ¿verdad? En los años 60, pues obviamente todo lo que vemos en la calle al salir, pues se logró en México, la verdad, en 100 años, del año 900, 1900 al 2000, tenemos lo que tenemos. Después nos viene ya el desarrollo estabilizador. Manuel Ávila Camacho frenó el reparto agrario, concilió con la naciente clase y con la burguesía industrial. Durante la campaña para el siguiente sexenio se convirtió ya en el PRI. Tuvimos su candidato Miguel Alemán, fue el primer presidente civil de México. Después gobernó Adolfo Ruiz Cortines, derecho al voto a la mujer, Adolfo López Mateos, él nacionalizó la energía eléctrica. Bueno, ya viene Gustavo Díaz Ordaz, fue la última etapa de crecimiento constante. Hay mucho que mencionar de él, ¿verdad? La parte que le toca en el movimiento estudiantil del 68, pero ya es una historia que tenemos más fresca, ya más encima. Luego, la crisis que es algo que ha caracterizado ya los últimos tiempos, oigan. Tenemos a Luis Echeverría, fue secretario de Gobernación en ese sexenio, en el siguiente fue presidente,
No sé si alguna vez han visto los videos esos de México, los siglo XX, los sexenios, yo a veces los veo, están interesantes. Pues imagen de izquierda, política de distribución del ingreso, desarrollo compartido, se devalúa el dólar, el asesinato del empresario Eugenio Garzazada. En lo personal, mi familia fue afectada directamente en Ciudad Obregón porque fue la expropiación de las tierras del Valle del Yaqui. A nosotros nos quitaron pues algunas hectáreas de cultivo que eran de mi abuelo. No fue hasta los 80 que les pagaron. Entonces viene ese gobierno con esas teorías, con esas ideas. Después viene López Portillo, obviamente le tocan precios increíbles en el petróleo. Ya saben, trae la idea de industrializar el país, se pone a hacer fábricas de jabón, o sea, ingenios azucareros, todo tipo de industrias administradas por el Estado. ¿Y qué pasa con estos dos gobiernos? Pues la verdad yo ahí sí no coincido en casi nada con ellos y nos regalan, pues para bien o para mal, pues nos regalan el neoliberalismo, ¿eh? Que fue esa etapa desde Miguel de la Madrid, que inicia la privatización de esas empresas, eh, inicia lo que después nos da el Tratado de Libre Comercio y muchas cosas. Aquí yo sí quisiera mencionar, oigan, siempre me ha interesado a mí la historia de Cuba, la Revolución Cubana, todo esto. Ahora que estuve allá 10 días, bueno, yo me pasé por 7 u 8 ciudades diferentes allá. Por ejemplo, oigan, yo fui a una panadería. En la panadería nomás hay bolillo y el postre se llama Capitolio achocolatado, que es un panecito de chocolate con turrón encima. Una torta, que así se le llama un pastel, es la pura masa horneada. Y ese es el pastel que ellos conocen. ¿Por qué? Porque el Estado quiere controlar todo allá. Entonces no hay, o sea, no, tú no puedes decir allá y cincho se los digo, no puedes decir, voy a hacer un pay de fresa. No, amigo, porque vas a llegar a la tienda, ¿fresa? No, chico, no hay fresa, ¿me entiendes? O sea, no hay nada, pues, o sea, vas a la tienda, no hay productos. Ese sistema, en lo personal, yo que estuve allá, eh, entiendo su control, ¿verdad? Aquí tenemos, vas al Oxxo y tenemos sodas y tenemos cervezas y tenemos todo tipo de productos para decidir destruir nuestra vida, si lo queremos ver así. Bueno, pero allá llegas y no hay nada, ¿me entiendes? Entonces, hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo. ¿Qué será? Pues yo creo que el Estado no debe involucrarse en la administración de una empresa. Yo creo que si el David Rojas es dueño de una refaccionaria, él le va a poner más cuidado a todo. Porque si la refaccionaria es de todos, pues bueno, pues se van a empezar a hacer ahí ciertos vicios, ¿verdad? Entonces, yo sí coincido con esa privatización de estas empresas. Eh, entonces llega este periodo privatizador. eh, Tenemos a alguien especial para deletrearlo, para describirlo. Es Andrés Manuel, nuestro presidente. Llegaron la mafia del poder, son solo unos cuantos, vendieron las empresas del Estado, destruyeron todo. Bueno, yo la verdad ya he tenido 2 años viendo a este señor y ¿sabes qué? Pues yo no le he visto nada que digas tú increíblemente positivo. Yo no he visto crecimiento, no he visto buenos números. Entiendo la parte en la que dice que el Producto Interno Bruto tal vez no nos da una buena medición. Sí, pero explícalo mejor, o sea, no nomás lo digas así, pues. Sí hay otros países que están tratando de medir el desarrollo con otras medidas, pero pues bueno, inicia este periodo que él detesta y inicia con Miguel de la Madrid, es el inicio de este periodo neoliberal. Luego Carlos Salinas nos da este Tratado de Libre Comercio, Ernesto Zedillo con él, para bien o para mal, ¿qué se nos viene? Digo, estoy resumiendo porque ya es la parte que vivimos todos, oigan. Se nos viene a la democracia, el poder decir
existe una vía democrática para cambiar las cosas en el país. Luego viene, aquí está, miren, viene este gobierno de Vicente Fox, pues lo conocemos, ¿verdad? A mí la verdad, ahí sí ya en la parte, porque bien dijo Rojas que hay panistas y no hay panistas, pues yo soy panista, pero ahí sí yo siento la verdad que sí quedamos a deber, es la verdad. O sea, ¿por qué? Porque pudimos haber hecho una lucha anticorrupción más fuerte, sí hicimos muchas cosas en materia económica increíbles, sí trajo la libertad de expresión, yo sí me siento orgulloso de él como panista y de su gobierno, su cuadro está en el CEN, gracias a Dios, y bueno, después viene el gobierno de Calderón, yo la verdad, ahí sí, en lo personal, mis respetos para Calderón. Yo creo que todos los panistas nos sentimos orgullosos de él, aunque él se haya ido. Pues él es panista, o sea, pero se fue por diferencias partidistas. Él se fue del partido, no tenía nada que ver esto con el partido, pero bueno, ya salen mis pollas a relucir. Pero bueno, ¿qué pasa? En el 2006 Felipe Calderón gana en una elección extremadamente cerrada, tal vez algunos de ustedes la recuerdan, algunos no, y Andrés Manuel ahí ya inicia con su lucha más acérrima de todas. Todo el sexenio de Felipe Calderón no se dedica a otra cosa más que estarlo entorpeciendo. ¿Y a qué volvemos, oigan? Volvemos a lo mismo, a una lucha parecida a la de los liberales y a los conservadores hoy en este México moderno. Sí, cierto, nuestro actual presidente invirtió 18 años en estar minando cada una de las decisiones de nuestros presidentes. Y ahí viene algo que yo quisiera comentar y que me gustaría comentarlo en esta lámina. En Estados Unidos, hasta el sexenio pasado, porque en este no ya, pero bueno, los tiempos cambian, el apoyo hacia el presidente era mucho más abrazador que en este país. ¿En qué sentido? Pues cuando había una elección democrática, el perdedor felicitaba al ganador, asumía un papel casi nulo en la vida política nacional y le permitía a ese presidente llevar a cabo su trabajo. Este sexenio, para mí, oigan, fue el primer sexenio donde ya no tuvimos eso. ¿Por qué? Porque Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, oigan, cuando pierde, no se quedó todo el sexenio instalando minas a ese gobierno por todos lados, no. O sea, no se quedó así. Incluso se le criticó cosas que hizo. Entonces Felipe Calderón arranca su gobierno, que ahí me pareció increíble su lucha contra el narcotráfico, la manera en la que se dirigía a la gente. A mí su gobierno me parece un muy buen gobierno, pero con este liderazgo de nuestro ahora presidente, invertido los 6 años en su encarnizada lucha por ser presidente. Entonces después, oigan, viene Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto yo lo viví como un panista, oigan. Yo estaba en Álamos, perdimos ahí con Josefina y pues en muchos lugares. Obviamente me agüité, pero en lo personal, pues ya saben, ¿verdad? Todos sabemos, su gobierno, pues ya la Casa Blanca, Yotzinapa, estos casos lo minaron. Yo en lo personal, oigan, de Peña Nieto, ¿con qué me quedo? Hoy que tenemos a Andrés Manuel, les voy a decir lo que ahí me pasa. El otro día, y esto ya me define un poquito mi identidad, yo creo. El otro día vi un video en el que es un meme, pues en el caso, pero es un video en el que salen puras fotos de Peña Nieto con una rolita acá de Luis Miguel. No sé si alguien lo ha visto. Y pone, ¿qué tiempos? Te da cierta nostalgia este señor que vemos ahí, porque la verdad, en lo personal, yo hoy no tengo muchos amigos en Morena, pero era un presidente 1000 veces menos escandaloso. O sea, la investidura presidencial, no sé, se encontraba más a salvo que hoy en día. Y siento yo, y ya no me voy a clavar en cuestiones de sus números o de la situación económica. Yo en lo personal ya les hablo como un ciudadano, como un morro ahorita que tiene una hipoteca y que tiene gastos y que para mí lo más importante es la estabilidad económica y yo creo que para ustedes también. Yo sentí cierta estabilidad económica en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, o sea, la verdad. Y muy aparte de eso, creo que al final este amigo, el último año empezó a manejar bien sus redes, cuando ya no se preocupaba tanto por si iba a hacer una babosada o iba a quedar como un tonto. Empezó a manejar bien Instagram, yo creo que él cerró bastante bien. Nomás, pues, lo único lamentable es que yo siento que no dio, pues todos lo sabemos, digo ya, grillas de comedor, ¿verdad? Yo ya no, o sea, no creo que dio la lucha a él por, por evitar la llegada de Andrés Manuel. Eh, y tal vez era inevitable la llegada de Andrés Manuel, oigan, porque claro que va a tener cosas positivas, sí, y una de ellas es que estamos viendo la realidad de algo que en campaña dijimos 1 millón de veces, oigan, y aquí me dirijo tal vez a los panistas que están escuchándonos. 1 millón de veces dijimos, es que va a ser una dictadura como Venezuela. Pero no te la creías en campaña, porque algo en ti decía, ah, Iván no va a estar tan mal. Pues saben que no, sí está muy mal. O sea, muchas de las cosas que están haciendo están muy mal, pésimas. Entonces, eso te hace voltear para atrás y decir, oh, qué chulada, Peña Nieto. O sea, ¿sí me entienden? ¿Qué les quiero decir? O sea, no lo defiendo, nomás digo que a la madre, o sea, si tú me dices, oye, ¿quieres correr por una calle llena de brasas y de lumbre, descalzo, o que haya un cholo? No va a haber brasas, pero un cholo va a traer un filero y te va a corretear. O sea, prefiero el cholo, porque en una de esas sí corro más recio. Esa calle de brasas la tengo que pisar. Entonces, este sexenio es una calle llena de brasas que tenemos que pisar. Ya estamos caminando en ella. Entonces, cada vez le falta menos, pero yo veo que cada vez construyen ellos más cosas para enquistarse. Entonces, ¿qué nos puede pasar, oigan? Pues nos puede pasar llegar a una panadería por un Capitolio chocolatado en unos 20 años aquí en Hermosillo, o nos puede pasar que realmente la oposición se organice y podamos expulsarlos, no sé, Dios quiere en el próximo sexenio. O sea, y no sé, o sea, si hay alguien de Morena aquí, no digo yo, no voy tan frontal en contra de Morena. No sé, o sea, ojalá Morena en el próximo sexenio tenga un candidato más serio, ¿verdad? Y una persona que deje más en alto el proyecto de Morena y sus ideales de izquierda, pero yo siento que esta persona, Andrés Manuel, hubiera tenido una mejor actuación en su primer intento. Cuando estaba más joven, cuando era un poco menos obstinado, pareciera que no está interesado en escuchar a sus secretarios. Entonces, oigan, yo lo que quisiera concluir únicamente es que México es un gran país, pero que todo el tiempo estamos entre dimes y diretes sobre qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y esa parte que les digo de un lugar como Singapur, que sí es cierto, puede haber sido una dictadura la que se llevó a cabo, pero al 57 años, 53 años, focalizar toda tu energía en un proyecto, al eliminar la corrupción, y al hacer una verdadera impartición de justicia, pues el resultado está en que es un país tal vez el tercero más rico del mundo y en que la calidad de vida de esos ciudadanos es increíble. Y eso, oigan, es lo que cada uno de ustedes se merecen. Y yo también. Nos merecemos, obviamente, pues poder vivir nuestras vidas y poder cumplir nuestros sueños en un país, oigan, en el que haya, y ahí es una cosa que dijo el presidente muy al principio, él dijo que si, ¿qué tienen los jóvenes de México en comparación con los de otros países? Gracias a Dios, la mayoría de nosotros tenemos la fortuna de estar aquí en esta computadora, de haber desayunado, de tener una casa, de educación, pero la gran mayoría de los jóvenes de otros países, ¿qué tienen? Pues tienen nutrición, tienen deporte asequible en sus instalaciones de su preparatoria, tienen todo tipo de herramientas para practicar deportes, para el arte, tienen instituciones sólidas, tienen paz, que es bien importante. Nos hemos acostumbrado a que
Mañana en Cajeme, murieron 19. Órale, no te aterra. Y tienen oportunidades. Entonces, exactamente, pues eso es lo que queremos en México. O sea, ¿qué más quisiéramos? Y les digo algo, o sea, si ahorita iniciáramos un proyecto así como el de Singapur, pues va a tomar 50 años. O sea, no nos va a tocar del todo, pero ojalá inicie para que nuestros hijos puedan decir, a la madre, o sea, vivo en México, un país en el que tú puedes cumplir tus sueños y ser feliz, un país en el que tú puedes decidir, yo quiero manejar un camión del UPS y ganar $30 la hora y ahí me quiero quedar, pero te da para vivir muy bien. Eso, tenemos salarios mínimos muy bajos, y ustedes lo saben, pues, ¿qué les voy a decir a ustedes? Pues viven en el mismo país que yo. La manera que tenemos que hacer para salir adelante aquí en México cada vez es más difícil. Entonces necesitamos trabajar mucho, necesitamos tener varios empleos y eso va contra, o sea, totalmente opuesto a lo que está pasando en los países de primer mundo, en los que reducen el tiempo laboral para que la gente se dedique a otras cosas. Entonces, esas y otras, pues fueron mis reflexiones sobre la historia de México y si alguien quiere, más que hacer una pregunta, no quisiera me hicieran una pregunta porque yo no soy el dueño de todas las respuestas. Mejor si quieren hacer comentarios, me sentiría más a gusto. No, pues te agradecemos, Tocho, te agradecemos, hermano, por exponernos. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, carnal, porfa. Simón, no lo voy a hacer. Acá te imaginas. Simón. Oye, ¿ya? Ya, Sí, así ya. sí, listo. Listo, mi Rojas. Fíjate que, pues muy interesante. Yo quisiera un comentario y comentarles aquí a los que nos están viendo. Yo recuerdo mucho que una vez una gira que tuvimos y llegamos a Santana, a la gasolinera que está ahí, ¿cómo se llama la gasolinera? VIP. Sí, Ah, bien, buena. no sé si han ido a esa gasolinera, también está en San Luis Río Colorado, es una cadena de Estados Unidos, que esa cadena o esa gasolinera pues tiene todos los dulces del mundo, tiene todas las sodas del mundo, todos los atunes del mundo, o sea, está muy surtida ese negocio. Y me acuerdo mucho que tú me dijiste, aquí está la reforma energética y aquí está la liberación del mercado, o sea, ¿cómo nos podemos oponer a esto? Y entonces, no sé si quieras comentar un poco sobre este tema de, de la liberación de mercado, la liberación de participaciones de empresas extranjeras que dan empleo y que pagan mejor que a veces las nacionales y que no es un pecado pues que estos inversores vengan a nuestro país. Y segundo, comentarle a los jóvenes que nos están viendo, ahorita el Tocho comentaba un poco sobre la forma de gobernar afecta la calidad de vida de los países. Hay un libro que yo leí hace poquito que lo voy a compartir en la plataforma de AJ Sonora, al que van a tener acceso. Se llama ¿Por qué fracasan los países? Y este libro lo hizo un premio Nobel de Economía y francés. Y la primera parte del libro nos dice, hoy voy a hablar de una pequeña ciudad de México, se llama Nogales, Sonora. O sea, el libro que fue creado en Francia hablaba de Sonora y decía cómo en Nogales Sonora, la gente vivía 6 años menos que en Nogales, Arizona. La gente ganaba 15 veces menos que en Nogales, Arizona. La gente tenía menos participación a la democracia que en Nogales, Arizona. Y solamente los divide una línea de 500 metros, una frontera. Solamente los divide eso. Y la gente vive más, gana más, tiene mejor participación de la democracia. ¿Y eso qué se lleve? Y entonces el vato en el libro, que se los voy a poner en la plataforma, que está muy bueno que lo lean, dice, es por cuestión de geografía. Pues no, es pues cuestión de idiosincrasia de nuestra cultura. Habla sobre el tema de cómo fuimos conquistados en Estados, aquí y allá fueron colonizados. Habla de varios factores de cómo que pudieran, digamos, eh, afectar al desarrollo del país. Y habla siete temas en específico, en el que concluye que la hipótesis más fuerte es que eso afecta, o la calidad de vida se ve afectada por el sistema de gobierno. Allá en Estados Unidos, lo decía el Tocho, por ejemplo, si quieres emprender es mucho más fácil conseguir un préstamo. Aquí como joven emprendedor te piden, ok, sí, te presto 200,000 pesos, pero ¿qué casa tienes? ¿O qué hipoteca me puedes dejar? Es mucho más difícil aquí poder emprender un tema.
por un sistema de gobierno tanto político y económico. Entonces yo les voy a recomendar mucho ese libro que es ¿Por qué fracasan los países? Es un premio Nobel de Economía francés, no recuerdo el nombre de los autores, porque son 3 autores, pero ahí lo voy a dejar en la plataforma de nosotros con este tema de sistemas políticos y historia nacional. Creo que va a estar muy interesante. Sí, Rojas, yo coincido contigo ahí, es súper claro esa gran diferencia que hay y me ha tocado leer. Ese libro no lo leí completo, pero me acuerdo que leí ese capítulo que habla sobre Nogales. Es increíble cómo, es cierto, cómo la gran diferencia que hay en la pura ciudad de Nogales. Y eso que Nogales, la neta, es una buena ciudad, pero la diferencia es abismal. Entonces, por ejemplo, oigan, en este tema de libre mercado, y de permitir que vengan personas a hacer negocios de otros lugares. Eso ni debería estar, ni debería ser tema de discusión. Si las fronteras cada vez están desapareciendo, cada vez más, somos megaregiones ya. En mi viaje a Cuba, oigan, hice un paseo, les voy a poner una foto ahí, en caballo, yo y mi esposa, en aquel entonces mi novio. Pues platicando y obviamente uno no puede andar sacando mucha tenebra en lugares como Cuba porque te puedes meter en problemas y yo soy muy miedoso. Pero bueno, platicando con el señor del caballo, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le hace aquí con el business? Y luego, no, pues mira, fíjate que yo, del dinero que te cobré, escuchen muy bien, oigan, del dinero que te cobré, yo le tengo que dar al Estado el 90%. Digamos que él nos cobró 800 pesos, oigan. Ah, pues le dio el 90% al gobierno cubano. Y luego yo todavía, oye, ¿y los caballos? No, los caballos, me dijo, son propiedad del Estado. Yo tengo una concesión para trabajar esos caballos y aparte le doy el 90% al Estado. No me lo dijo triste, ¿eh? Y eso es lo más triste de todo, que ese vato nació en ese sistema y esa madre le parece correcta. Si a mí llega el Estado, yo hago un negocio de mudanzas, imagínense que el Estado me dijera, para tener tú tu negocio de mudanzas, pero vean qué interesante porque México alberga muchas cosas de un pasado con tintes izquierdistas. Nuestra constitución tiene ahí guardados diferentes secret stash para convertirnos otra vez en lo que gusten, ¿eh? O sea, en algo que no queremos. Yo tengo que sacar aquí un permiso de carga, ya lo saqué. Ok, el Estado ya me metió la mano y tengo permiso de carga, está bien, no pasa nada, es una regulación. Pero imagínense que el gobierno me dijera, oye Tocho, me vas a dar el 70% de las ganancias de lo que tú cargas. Yo le diría al Estado, te podré dar el 70% de las lesiones que tengo en mi cuerpo cargando o algo, o sea, para irnos a michas en todo, güey. No, jamás le daría el 70% de lo que gano, ¿me entiendes? Entonces, allá así me tocó. También fui a un sembradío de tabaco. En el sembradío de tabaco, ellos, si siembran 10 hectáreas, volvemos a lo mismo. Solo 1 hectárea es de ellos para que hagan puros y los vendan. Entonces, luego volteas, mínimo, si dijeras, oye, esto está perro, ¿me entiendes? O sea, hay calidad de vida, no hay. Es como si yo a ustedes les dijera, hey, morros, denme 1000 bolas cada quien, 1000 pesos, ¿eh? Les voy a hacer un parizón. Y ustedes son 83 vatos, ¿eh? Mujeres y hombres y todos estamos aquí. Imagínense, me dan 83,000 pesos y llegan a la fiesta que hice y les doy unos taquitos de canasta, pongo un bocinón y muchas cervezas. O sea, pues van a decir, hey, ¿dónde está el resto del dinero? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el desarrollo esperado que queríamos de esta fiesta? ¿Me entiendes? Banda, miles de cosas. Entonces, yo sí creo también, al igual que el Rojas, obviamente la libertad de mercado, que las personas puedan invertir su dinero en México, en Estados Unidos, así como tú puedes ir a Estados Unidos a hacer un negocio, que ellos puedan venir a hacerlo y que no teman en venir a hacerlo, porque aquí el temor de venir a hacerlo es ese. O sea, que mañana pasado te digan, no, ya no quiero, ese abanico que produce energía es horrible, quítenlo, ¿me entiendes? O sea, entonces, o la cervecería Constellation. Fue muy lamentable, la neta, vergonzoso. O sea, si ya tenían permisos y todo. O les voy a poner una historia más fea, la verdad, contra todo, el aeropuerto.
O sea, ¿cómo es posible? Yo estuve en el aeropuerto hace 6 meses en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia. Está increíble el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos del mundo y ese país no se acerca nada a México. Entonces, no sé, la verdad, no sé. Me gustaría tener a la mano la película de lo que ese señor ve, porque hay algo que en internet, que ese no lo conoce ese señor, pero los memes de expectativa realidad, me gustaría ver la expectativa de ese vato, o sea, en una de esas y él está viendo algo que yo no alcanzo a ver, un mundo igualitario, puede ser que él esté viendo algo, pero yo no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a ver y a otros lugares donde he ido, no lo he visto. O sea, la verdad en Cuba el sistema educativo está bien, algunos temas de salud están bien, pero la verdad la gente no tiene dinero. Entonces, eso no está bien. O sea, no es posible. Porque yo he tenido más oportunidades que los cubanos. O sea, no debería de ser, pues. Igual en México. O sea, no. Yo creo que todos podemos tener acceso a un buen empleo y que todos los empresarios puedan hacer los negocios que quieran hacer, siempre y cuando no estén destruyendo el medio ambiente, ¿verdad? O haciendo cosas malas. Pero bueno, pues sí, así es. Así es la gran diferencia, Rojas. Ocho, yo tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer, David. Sí, Adelante, adelante, adelante. Ahorita que hablábamos de Singapur, ¿me escucho bien? sí, Singapur. Ah, ok. Ahorita que hablamos de Singapur, tienen un sistema muy totalitario, ¿no? O sea, muy rígido. ¿Crees tú, conforme ya lo viviste y el conocimiento que tienes, que la diferencia está más entre la autoridad o el mismo pueblo? ¿La diferencia está en qué, perdón? O sea, tú dijiste 57 años les tardó en Sí. ser de aquí abajo a pasar a estar en lo top. Sí, ya te entendí. ¿Te refieres a si es el pueblo diferente o ese sistema? Sí, o sea que, o igual si fue una muy buena fusión, que el pueblo se puso al tiro y los políticos, las autoridades, con esa rigidez, impulsaron, o qué crees tú que fue la clave, pues? Yo creo que la clave allá, porque aparte de que fui y lo vi y he leído un poco y los invito a todos a que lean de la experiencia que hay allá, la verdad sí fue una dictadura. Lo que pasa es que yo trato de encubrirlo un poquillo ahí porque, o sea, porque vi el resultado de lo logrado, pero sí fue una dictadura. ¿Por qué fue una dictadura? Se instauró la pena de muerte, por ejemplo, y ellos, no tengo las cifras a la mano, así que escúchenme nomás la idea. Ellos iniciaron, por decirte, teniendo al año de pena de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 1 de la transformación, tú encuentras a un pueblo acostumbrado a el desorden y de repente lo ordenas abruptamente. Sí hubo muchas personas condenadas a la pena de muerte. Este año, 2020, ya fue un año en el que creo, no les miento porque no tengo la cifra, pero muy bajo, tal vez 6 personas. Les voy a dar un ejemplo, oigan, y ojalá algunos, si desean ir para allá y se enfiestan y todo, yo les ayudo a que hagan su viaje. No es tan caro y lo pueden ahorrar y vale la pena ir y ver esa madre. Les voy a dar un ejemplo, miren, yo volé a Singapur, iba en el avión, una señora me dio el papelito, ya sabes, el papelito de ingreso a un país, en letras rojas, decía, si introduces drogas a este país es pena de muerte directa. ¿Qué pasó cuando ellos instauraron esa normativa que en otros países dirían, hey, derechos humanos y todo, si ese vato trae un cuadro de perico, dale una segunda oportunidad, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasó? Ya, para empezar, el costo de la droga en ese país es carísimo porque es como la papa caliente. Entonces, tú ves ese papel y dices, órale, o sea, aquí viene dura la cosa. Ya me bajé, yo y mi morra, en una máquina, yo escaneé mi pasaporte y fui y recogí mi maleta. Nunca había nadie. Pero ¿qué pasa? Mi maleta seguramente pasó por un escáner de rayos X increíble. Y si hubiera traído un cuadro de droga ahí, me hubieran estado esperando unos gendarmes, ¿me entiendes?
Claro, hay un proceso. Puede llegar a tomar 2 años en lo que me empinan, ¿verdad? Y voy a meter un abogado y todo, pero así está la ley de dura. Entonces, después me bajé, haz de cuenta, por describirles mi día uno. Cambié unos dólares, agarré mi celular, le saqué el chip de Telcel, con $10 compré un chip de ese país y le puse la dirección del hotel. Y me llevó Google, me dijo, súbete a tal camión, súbete a tal metro, camina 100 metros y ya llegaste. Entonces, volviendo a tu pregunta, tú, Julio, yo creo que aquí también pudiera pasar, no más que la gran diferencia es que allá el rebaño y el lugar a trabajar era del tamaño de Hermosillo. Entonces, si México, si Sonora fuera un experimento social y se separara en una pequeña nación y se le aplicaran estos reglamentos tan rígidos, la verdad, yo pienso que sí pudiéramos lograr lo mismo. Cuando ya vemos a México abierto tan grande, ahí es donde les decía que cuando yo estuve en Oaxaca, Chiapas, en otros lugares, se hacen las cosas diferentes. Ahí es lo diferente, porque tenemos, ahí es donde te digo que sí le atinas en esa parte, Julio, de que el pueblo se fusionó bien a esta normativa, porque es solo una idiosincrasia de un pequeño lugar. Pero aquí, si queremos hacer eso, tenemos a Chiapas y a Oaxaca, y a Tabasco, y tal vez a Baja California Norte, diferentes idiosincrasias. Entonces, pues la neta, tal vez sí tuvo mucho que ver allá el tamaño y el universo de personas, aunque se escuche feo, a educar. Así es simple. Ahora ya están muy educados, oigan, pero ¿qué les puedo decir que yo vi allá? Al dictador, si le quieren llamar así, o al primer presidente allá que logró estos cambios, él detestaba el chicle, porque el chicle, oigan, queda tirado en las banquetas de las ciudades y queda embarrado y hace manchas negras, lo hemos visto. El señor lo mandó a eliminar como un producto en la nación. El chicle está prohibido. Entonces, masticar chicle son $600 de multa. No jalarle al excusado tiene multa. Ya saben, no cruzar la calle por donde es tiene multa. Tiene ciertos aspectos muy bravos, la neta. O sea, muy bravos. Pero yo me pregunto, yo paso por la Unison. Cuando se hizo ese puente en la Unison, yo en aquellos entonces tenía una propuesta con un amigo que era regidor para que el puente fuera deprimido, como un pasito de desnivel para que la gente no tuviera que subir el puente en los calores sonorenses. Y yo le decía, mira, van a bajar unos escalones, van a cruzar el túnel y adentro va a haber puestos de revistas. Ese vato, en aquel entonces el alcalde era López Caballero, y yo siento que este amigo mío, que es muy amigo mío, yo digo que me verbió y dijo, pinche tache, no, 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 o sea, no voy a llevar esta propuesta, ni la voy a comentar, no, o sea, así lo sentí yo. Por lo menos yo lo sentí así porque yo me quedaba, pues no manches, no hay punto de comparación entre esto y ese puente. Claro, seguramente hay ingenieros aquí en el grupo que pueden decir, Tocho, estás jodido, el drenaje, muchos otros aspectos que no se puede, pero bueno, en fin, yo veo el puente y chequen, ¿eh? La administración del Maloro le puso unas piedronas acá chingonas. Después seguía la raza, de repente vas en el carro acá y una doña amarrada de la piedra hasta arriba. Luego le puso unas chollas y unos nopales. Luego le atravesó una reja. Llegamos a tener un policía de tiempo completo. Ahí no sé si se acuerdan. Bueno, el policía ya no lo tenemos, las ramas siguen ahí y la raza cruza por abajo y se para así en el pedacito que hay y ¡pum! Se juegan la vida para no subirse al puente. Ahí la verdad, oigan, y no es que yo sea una persona inclinada a las medidas de ese tipo, pero bueno, oye, ¿por qué no resolvemos esto poniendo una severa multa y que sea recaudatoria para el ayuntamiento? O sea, oye, 3,000 pesos. Ya no queremos que estés cruzando por ahí porque te aplastan, amigo. O sea, De manera, Tocho, me imagino que debe de ser muy mínimo el porcentaje de corrupción, ¿no? Para esas multas y que se respeten, porque pues, aquí sí, supongamos que hay, exacto, o sea, exactamente. toda una cosa. Así es. O sea,
Es que ya que te pones a platicar de cómo implementar un sistema así, pues te imaginas que deben de haber tenido allá también. Singapur, oigan, era un fragmento de tierra que estaba en la provincia que colinda con un estado que se llama Johor Bahru. Ese lugar está en Malasia y fue rentado mucho tiempo a unos ingleses para poner un embarcadero, creo que eran unos ingleses. Y el punto es que ese lugar empezó a agarrar cierta identidad propia, así como nos pasó con Texas y otros lugares que ya empezaron a hablar un idioma y empezaron a estar. Y sí, la neta que cuando ya te pones a querer replicar ese modelo aquí o a decir hagamos ese tipo de cosas, pues suena complicado. Y lo más complicado de todo para mí que suena tú, Julio, es que no hay continuidad. Aquí en el ayuntamiento, si una alcaldesa tuviera acá la idea acá, Singapur, me voy a poner dura, vamos a implementar normas, viene el siguiente alcalde y eso no prospera, pues, la verdad. O sea, porque le dan para atrás y así estamos, o sea, estamos en para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y luego la corrupción, pues es un cáncer porque la verdad, qué difícil es no ser hipócrita al decir que, por ejemplo, el David Rojas tiene un familiar enfermo tal vez y con unos teléfonos consigue una cama. O sea, entonces cuando te arropas en ella, no lo presumes, pero te quedas callado y luego ya de fuera lo criticas. O sea, tenemos ese fantasma, pues ese cáncer, que seguramente está en todos lados, ¿eh? Corrupción hay en todos los países, pero seguramente aquí en México sí tenemos algo bastante alto, pues. Ok, gracias. Tocho, yo tengo una pregunta, si me permites. Así es lo que iba a decir. Oigan, les recordamos que nomás antes les tomamos lista con la asistencia de participación, digo, de conectados, ¿eh? O sea, no, ya a los que se conectaron les tomamos lista. Digo, no se salgan, ya vamos a terminar, pero nomás para comentarlo. Sí, alguien iba a hacer una pregunta, Rojas. Yo, Tocho, Ah, ¿qué onda? ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues verás, yo tuve el gusto de estar viviendo un mes aproximadamente. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok. Tuve el gusto de estar viviendo aproximadamente un mes en Múnich, Alemania. Sí. Y lo que noté allá es que la gente tiene una gran responsabilidad, tanto ética como una autonomía moral. Es decir, en lugares públicos como el metro, por ejemplo, todo lo contrario aquí a la Ciudad de México. Se ponían en la orilla de las puertas para que primero salieran los que tenían que salir y luego ordenadamente entraban los que tenían que entrar. También en las escaleras eléctricas, por ejemplo, la gente se preocupaba, decía, a lo mejor alguien tiene prisa, me pongo del lado derecho, y del lado izquierdo corrían los que tenían que subir con más prisa. Y pues la verdad se notaba que en su cultura hay una alta intolerancia por tanto la corrupción como por actos de, ¿qué tanto? Tirar basura en la calle o cosas así, pues. Y pues yo supongo que eso es lo que les ha llevado a prosperar tanto económicamente después de dos crisis gigantes que sufrieron después de las guerras, Alemania. ¿Qué necesitaría México para llegar a tener una cultura así tan educada? Sí, no, pues sin duda que, claro que esas diferencias las vemos siempre que vamos a esos lugares. Yo la verdad, obviamente ya va a sonar bien trillado lo que decimos en todos lados. Obviamente pues que desde casa, pero, pero yo creo que más desde casa, no sé, yo creo que desde la escuela, implementar programas en el gobierno federal, o sea, en el sistema educativo, empezar a hablar de esto, por lo menos comentarlo, pues, o sea, que lo vean, que vean esas diferencias y yo diría que se deberían de endurecer los reglamentos municipales, aunque sean las principales ciudades, pues, aunque sea que hubiera ciudades piloto, que dijeran, hey, aviso a la ciudadanía, este es el nuevo reglamento y se va a respetar, ¿me entiendes? O sea, para empezar a educarnos, pues, la verdad que sí. Yo veo a Norberto Barraza aquí en Hermosillo, muy buen elemento, siempre está trabajando y todo, pero siempre anda luchando contra corriente. Limpia un baldío y al rato ya se lo llenaron de basura otra vez, o sea, ya saben. Eso sería pues por un momento momentario y hasta que se inculque la cultura de respeto más en las ciudades, ¿no? Me imagino yo. Claro, sí, o sea,
ir implementando eso, pues una cultura de respeto, pero cómo hacerla o aterrizarla a toda la gente, ¿me entiendes? Ok. Con el ejemplo, mucho tienen que ver las televisoras ahí, o sea, la neta, por ejemplo, yo digo, claro, a veces vemos la serie, vean Narcos México, la 1 y la 2 y todo, pero me quedo, oye, ¿por qué no hay una serie del dueño de Bimbo, por ejemplo? Debe de tener una historia que contar, sería interesante. Eh, Hay muchos mexicanos a los cuales les pueden hacer series, les pueden hacer el honor de contar su vida. No solo Eugenio Juan Garzazada. Miguel, ¿me entiendes? Sí. Personas que nos inspiren, que no necesariamente sean Benito Juárez o muy lejanas a nosotros. Eh, Como don Eugenio Garzazada, pues la neta, el fundador del TEC de Monterrey. O sea, hay mucho que contar y mucho que inspirarnos. Ok, voy a leer unos comentarios aquí. Kevin Pineda, gracias por comentarnos el libro. Es de James Robinson, son los autores. Excelente obra, se los voy a poner ahí en la plataforma. Michelle Higuera, gracias Tocho por compartir tus conocimientos con nosotros, sin duda. Carla Gámez, yo pienso que apenas así se educa a la gente, nos tiene que costar para poder hacer conciencia de las cosas. El Pollito Mindivi, en total de acuerdo. Comenta Denise Núñez, lamentablemente nuestra cultura mexicana trae arraigados muchos vicios entre corrupción, impunidad, poco acceso a la justicia, etcétera, que impiden o retrasan nuestro progreso. Pero considero que el desarrollo de la democracia y del país nunca deberá oprimir los derechos humanos, la dignidad humana y el derecho a vivir. Ok, es una opinión. César Vázquez, me gustó la manera de exponer el tema, es de manera de charla, todo queda muy claro, excelente. Gracias, César. Roberto Sánchez, muchas gracias por exponernos el tema. Pues yo creo que ya va a ser la hora y media, no sé si alguien tenga una duda o Rojas, algo. nomás, saludos a todos. No había visto los comentarios, ahí puso alguien saludos desde Oaxaca, pues obviamente saludos. Extraño mucho ese estado en particular. Al Rigo, sí, luego platicamos, Rigo, incluso me ponía nervioso que estuvieras aquí. Pero sí, sí, luego platicamos ahí de esos puntos y todo. Saludos a todos. El Tocho trae una, para compartirles a los estudiantes, el Tocho trae una campaña muy fuerte a nivel nacional en contra de la Coca-Cola. Él es uno de los idealistas de que quiere que desaparezca la Coca-Cola en nuestro país, Tocho, por un tema político también, ¿no? Claro, ahí sí, Rojas, la coca, verás qué loco. Ya le habíamos hablado, pero por ejemplo, ahora que fui a Singapur, allá no hay coca roja. Solo hay coca sin azúcar y luego hay una coca con menos azúcar. Entonces fue como que el punto ahí para frenar el veneno que te digo. Y sí, pero ahí sí son mis puntos extraños porque pues se supone que el Estado no debería intervenir en nada, debería haber ahí, o sea, es una decisión individual la de tomar o no tomar la coca. Pero en el caso de Singapur, y por eso les digo que, o sea, me parece formidable estudiarlo, ellos echan mano de todo. O sea, tienen medidas de derecha y de extrema derecha y luego tienen otras medidas como, pues, más irrisoras ahí de la libertad, como la de la coca, la neta. Pero es que sí, le trae muchos problemas al Estado, la verdad. Pero bueno, pues todo bien, Rojas. Todo bien. No sé si alguien más para terminar. Yo para terminar, ¿Sí? Jennifer, adelante. nada más cierro con lo último que expusiste tú, con una Sí. frase que me gusta mucho de México, que dice que México no es un país pobre, sino un país empobrecido. Uh-huh. No me pides el autor porque no me acuerdo, hace mucho lo encontré, pero está muy buena, no sé, siempre me gusta escucharla. Claro. No lo tengo por aquí, pero sí, muy padre y hay que trabajar en eso, en que no sea empobrecido, no empobrecerlo nosotros, básicamente. Sus órdenes, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a subir los materiales didácticos y gracias a ti, hermano Tocho, por acompañarnos. Ya te la sabes, mi Rojas, estamos en contacto y saludos a todos y ojalá nos toque, pues me voy a meter a la del pan también, entonces ahí nos estamos viendo todos. Está bueno, carnal.